Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 7 de Planificador de Bodas. Estaremos esta noche juntos basados en el libro Te amo tanto que si tengo que mantener nuestra relación en secreto, lo haré, dijo Nanua en tono de broma, pero hablaba en serio sobre lo que dijo. No es que fuera aceptable que tu novio tuviera que casarse, pero las cosas habían ido demasiado lejos ya. No podía echar marcha atrás. Cylon lo abrazó con fuerza antes de susurrarle. Gracias, Noea. Realmente te lo agradezco. Esta vez, Nanua se rió antes de hablar. Sin embargo, tendrás que darme una compensación. ¿Eh? No es difícil. Solo tienes que aceptar que es probable que llegue a engordar. Cuando estoy estresado, tiendo a comer. No me dejes si eso pasa, dijo el chico del norte, haciendo que Cylon sonriera ampliamente. Está bien, te ayudaré a ejercitarte. Un par de ojos agudos brillaron de manera astuta, pero Noea no le tenía miedo. Si en la cama está bien, pero si en el gimnasio no lo sé. La próxima vez que me enseñes a boxear, te golpearé. Fue entonces cuando el novio se echó a reír. Se inclinó y hundió la cara presionando besos en toda la frente con amor hasta que Nanoea comenzó a sentirse avergonzado debido a que todos los trabajadores podrían verlos fácilmente. No te preocupes, me gusta tu forma de ser. Me gusta esto. Es cálido y suave cuando se abraza. Estaba enamorado sin remedio. Nanoea sonrió. Parecía que tenía que darle una recompensa. La punta de su nariz presionó con fuerza la mejilla y luego dijo, Te amo, Kumlon. Hicieron contacto visual con sus manos hundidas. Nanoea sabía lo que estaba a punto de pasar. Estaba a punto de ser besado, pero creo que utilizaste un color equivocado como tema. Am, pero antes de que sus labios se tocaran, tuvo que abrir los ojos para descubrir que había un brillo deslumbrante en la mirada de Cylon. Justo ahora, el sol poniente no es naranja, creo que es más bien rosa. Nanoea casi jadeó, pero solo pudo reír en voz alta por lo dulce de sus palabras. Luego su cálida boca presionó varios lugares mientras trataba de reprimir la risa hasta que resultó que se besaron y rieron juntos, pero había algo que Nanua no podía negar. El color del sol poniente no era naranja, sino un dulce rosa. Las personas que están enamoradas ven todo rosa. Pirryu, ahora veo que tu cara es de color rosado. Parece que yo también estoy cegado por el amor. Mientras estaba actuando de manera dulce, uno de los trabajadores de honor se escuchó haciendo que Noea y Cylon voltearan a mirarlo. Se dieron cuenta que Ryu, el más joven de la familia, estaban ahí quietos en la puerta del balcón con las mejillas rojas. Maldita sea, dijo gritándose para golpear el hombro de su novio con una mirada enojada, tratando de ocultar su vergüenza. Oh, estoy locamente enamorado de Pirryu. Tu cara está rosada. ¿Será porque estabas escuchando escondidas? ¿O es porque mires a donde mires? Lo ves todo rosa, incluso la puesta de sol. Parece que esta casa todos son daltónicos. El joven bromista fue golpeado por Ryo debido a su comportamiento, ya que el más joven se sentía muy incómodo. Parecía tener la postura de un gato a punto de atacar. Ustedes pueden entrar a casa ahora para que coman arroz. Rera y Ton se fueron a la ciudad y Rin aún no ha regresado. Entren y tomen energía antes de que vayan a comer algo más porque de seguro esta noche yo también comeré. O el gato está enojado, o no te enojes, Ryu. Vio los rayos furiosos, pero siguió provocándolo, e incluso levantó las cejas a los dos mayores, que lo siguieron dentro de la casa, pero esta vez Nanoea estaba sonriendo. Parece que no podrás escuchar el sonido de los rasguños en las paredes esta noche. Sun se dio la vuelta y lo miró a los ojos por un momento antes de sonreír comprensivamente. Oh, está bien. Si no puedo escucharlo, puedo cantarle la canción de Num Male. Tiene un gatito.
Luego fue jalado por el más joven de la casa, dejando que la persona al lado de Nuea se girara como si quisiera hacer una pregunta. Nanua se rió en voz alta y se movió para susurrarle al oído. Parece que esta noche seré yo el que arañe la pared. No te importa, ¿cierto? Si todavía no tienes dónde descansar, puedes hacerlo aquí por algunas noches. La invitación hizo que los ojos de Cylon brillaran al entender el significado de sus palabras, mostrando una sonrisa malvada en su rostro. Antes de hablar, con gran disposición, pero no me quedaré solo para descansar, también haré algo más. Esa mirada desafiante hizo que Nua dijera, entonces no te dejes ganar por ese chico. Anoche Nonryo hizo un sonido como un gato al entrar en la habitación. Si no puedes hacerlo mejor, perderás contra el chico universitario. Después de eso, se apresuró a seguir a Nonryo, soltando a la persona que acababa de ser desafiada y que estaba sonriendo al darse cuenta que esa noche sería algo. La última vez había actuado con un poco de miedo, pero esta vez parecía que las cosas iban en serio. Parecía que esa noche jugarían al amor en la cama hasta morir juntos.